Bueno, estábamos hablando hace unos minutos sobre algunos casos de osteomielitis producida por una alveolitis húmeda no diagnosticada o no tratada a tiempo. Vamos a ver otros casos más, ¿no? Acá, miren, este es fatídico, es clarísimo. Aquí hay una osteomielitis crónica a nivel de la pieza 3.8. Un caso similar, ¿no? Hicieron la extracción dental y en este caso se trató de una cirugía delivery, ¿no? Es decir, yo le llamo delivery porque el dentista, el cirujano es contratado para operar en un consultorio, en una clínica, va a operar y luego el posoperatorio lo continúa el dueño de la clínica, ¿no? El odontólogo dueño de la clínica o un doctor que es del staff de la clínica pero que no es cirujano. Eso muchas veces lo hacen por abaratar costos, ¿no? Como al dentista, al cirujano le pagan lo suficiente para la cirugía, hicieron un contrato, el doctor no va a ir otra vez porque no le van a pagar la consulta postoperatoria, se complica el paciente y nadie se hace cargo finalmente del caso, ¿no? Entonces, eso sucedió aquí. Entonces, un doctor X, ¿no? Lo contrató a otro para que hiciera la cirugía y después de la cirugía, pues simplemente el cirujano ya no volvió al consultorio porque así se había acordado, ¿no? Entonces, el doctor que hacía el seguimiento, lógicamente, no era cirujano y no se percató que el paciente tenía una osteomielitis, para una alveolitis húmeda. Lo medicó, se comunicaba siempre por teléfono con el cirujano, pero le contaba la versión que a ella le parecía más adecuada, ¿no? Lo cierto es que había un sentido de negación, de no aceptar que el paciente se había infectado. Y si el paciente está infectado, no lo cureteas, la cosa va a terminar mal. Y eso terminó muy mal. Terminó, como ustedes ven, que al cabo de 2 meses el alveolo dentario se borró completamente. Al borrarse rápidamente significa que aquí hay ya instalada una osteomielitis maxilar, ¿no? Y esto terminó, lógicamente, con una hospitalización del paciente y una cirugía bastante cara que terminó siendo pagada tanto por el doctor, tanto por el cirujano delivery como el doctor que contrató en la clínica, ¿no? Porque ambos son responsables ahí, ¿no? No se trata de que yo contrate a una persona y digo, no, el responsable es el cirujano, ¿no? Y el cirujano dice, no, yo voy a ir a operar al paciente. Los dos son responsables. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Este es otro caso, ¿no? Donde la paciente, después de algunos días, tiene limitación de la apertura, pero básicamente tiene dolor, ¿no? Básicamente tiene dolor. Después de ver la panorámica, no quedé satisfecho con la imagen de la panorámica, le pedí una tomografía y en la tomografía se ve en detalle en la imagen de abajo que el contorno del alveolo se ha perdido, ¿no? En la vista axial, o sea, la oclusal que sería, ¿no? Porque en tomografía no se dice oclusal, se dice axial. En la vista axial se ven también zonas radiolúcidas pequeñas como sacabocados, como puntitos, como huequitos, característicos de una osteomielitis, ¿no? ¿Cuál fue la causa? Un tercer molar extraído que se complicó con una alveolitis húmeda. La alveolitis húmeda no fue cureteada a tiempo y el paciente o la paciente terminó con una osteomielitis. Este es un caso más patético, ¿no? Yo recuerdo que estaba a punto yo de viajar al día siguiente ¿cómo se llama? A Brasil, al CIOS, a Sao Paulo. Y esto ocurrió la última semana de enero de hace algunos años, ¿no? La paciente vino a fines de enero y la historia era que había sido sometida a una extracción de un tercer molar, en este caso la pieza 3.8, a finales del mes de noviembre, ¿no? A los pocos días, ¿no? O al segundo día, la paciente presentó un cuadro de hemorragia, ¿no? Sangrado, característico de una alveolitis húmeda. El doctor, en lugar de curetear, lo que hizo fue administrarle coagulantes. Bueno, con eso cesó. Pasaron varios días más, una semana y media o dos. Otra vez sangró, otra vez le dieron coagulantes. En el mes de diciembre ya, ¿no? Después de 4 semanas, hizo otro episodio de hemorragia y otra vez le dan coagulantes. Cuando yo conocí a la paciente, ella vino enojada, lógicamente, ya vino con la idea que había algo muy, muy grave, ¿no? Consultó con un amigo diferente, otro dentista, quien le indicó primero una panorámica que es esta, la que vemos acá, y yo al ver la panorámica le indiqué una tomografía. ¿Qué vemos aquí? Que el alveolo dentario ha desaparecido por completo. El alveolo dentario está borrado.
Cuando el alveolo dentario está borrado en poco tiempo, porque han pasado menos de 2 meses, esto es típico de un cuadro de osteomielitis. Cuando la paciente vino sangrando también. Yo lo único que hice, porque ya me iba de viaje, no puedo ser irresponsable de asumir un caso cuando ya me voy de viaje. Lo único que hice fue taponarlo y enviarlo pues a un hospital, ¿no? Porque en realidad esto ya merita un tratamiento por internamiento. Tiene que ser sometido a una cirugía en sala de operaciones donde tiene que hacer un curetaje masivo y de lo que quede de repente hasta pueden necesitar unas placas y unos tornillos porque podría producir una fractura patológica, ¿no? Entonces, esa es la tomografía, ¿no? El alveolo dentario está destrozado, no existe alveolo dentario y el hueso remanente tiene el aspecto de mordiscos, ¿no? Característico de una osteomielitis muy agresiva, ¿no? Entonces la paciente viene con hemorragia, pero en lugar de hacerle el curetaje, le dieron coagulantes. No se olviden, la causa principal de hemorragia post-exodoncia es la alveolitis húmeda. Este es John, ¿no? Yo le puse John COVID, ¿no? Porque a John COVID, a John yo lo conocí ya durante la pandemia, durante la cuarentena, ¿no? Durante la cuarentena yo seguí trabajando. Yo seguí trabajando en el consultorio, ¿no? Mi consultorio era un hospital, porque los hospitales se negaban a atender este tipo de pacientes, ¿no? Le dieron prioridad al COVID. Y en el caso de John, refería que había sido sometido a la extracción de un tercer molar hacía 2 meses más o menos, ¿no? Entonces había ido donde su doctor ya no lo encontró, después se fue a un hospital, en el hospital no lo quisieron recibir, llegó al consultorio con un aumento de volumen en la mi cara izquierda y un aumento en el piso de la boca, sospechoso de una posible osteomielitis, ¿no? Pero en realidad fue una infección simplemente en los tejidos blandos, hizo el drenaje. Entonces, la alveolitis húmeda, como hemos visto, puede ser el inicio de situaciones catastróficas, como este caso que ya lo hemos revisado hace unos minutos, ¿no? Este es el caso de John COVID, ¿no? Le hice un drenaje, una limpieza, un curetaje y se terminó el asunto, ¿no? Este es otro caso, ¿no? Este es el caso de Carlos, ¿no? Carlos fue sometido a la extracción de la pieza 4.8 con esa radiografía periapical, esa que ustedes ven ahí, ¿no? Con esa radiografía poco legible, ¿no? Yo no veo absolutamente nada personalmente. Le hicieron la extracción. Bueno, durante la extracción el diente no pudo ser extraído completamente. Vino un cirujano, es una cadena de clínica, una franquicia, ¿no? Ahí tiene un cirujano flotante que siempre atiende los casos que se complican en todas las sedes. Y el cirujano lo recibió al paciente en julio del 2017, ¿no? Debido a la complicación infecciosa, en julio del 2007, es decir, un mes después, con esa panorámica, el cirujano, el especialista, le hizo un curetaje, ¿no? Pero nosotros nos damos cuenta que ya en el mes de junio el alveolo estaba borrado. Es decir, en el mes de julio el paciente ya tenía una osteomielitis. Entonces debió ser atendido con una cirugía mucho más agresiva. Como le hicieron solamente un curetaje tradicional, pasaron los meses, hicieron otro segundo curetaje y en el mes de septiembre el paciente sufre de un hinchazón y un dolor tremendo en el ángulo de la mandíbula. Entonces ya con esa duda, porque habían pasado cuántos meses, a julio, agosto, septiembre, 3 meses, el paciente decide consultar con un amigo de secundaria, ¿no? Que vivía al frente de su casa. Y ese doctor, al ver la radiografía, me la mandó conjuntamente con el paciente y es evidente que acá ha ocurrido ya no solo una osteomielitis, sino también una fractura patológica del ángulo de la mandíbula, ¿no? Y todo esto terminó muy mal, ¿no? Porque terminó con una cirugía, ¿no? Esta es una de las fotografías previas que me compartió el paciente. Dice que cuando tuvo la complicación, el tejido se encontraba de este color, se nota que el tejido está cianótico, eso no es normal, debieron haber hecho un curetaje extenso. Y finalmente Carlos terminó con cuando vino tenía una parestesia, por eso le pedí que se pusiera los dedos ahí para hacerme recordar que una de las complicaciones era la parestesia, ¿no? Entonces el paciente terminó con una parestesia permanente del labio y además también terminó, como se ve aquí, en todos los cortes coronales de la tomografía, con una osteomielitis de la mandíbula y una fractura patológica, ¿no? Acá vemos que en la tomografía
que se tomó no existe el techo del conducto dentario, quiere decir que la causa de la parestesia no ha sido la osteomielitis, ha sido el fresado durante la cirugía, lo cual agravó pues el problema y esto terminó en un proceso, un problema judicial. No sé en qué habrá terminado. Entonces esta foto también me la compartió el paciente en uno de los curetajes que le hicieron, retiraron todo este material y le colocaron esos famosos, esas famosas gasas hemostáticas con sustancias, ¿no? Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Y si bien es cierto, no es el tema el día de hoy, de pronto yo sea una persona demasiado tradicional. Lo cierto es que yo soy un creyente fiel que el mejor apósito que existe en el cuerpo es el coágulo. Es el apósito natural por excelencia. Mejor que el coágulo no existe nada. Cualquier cosa que le agreguemos al coágulo, lo que va a hacer es producir una reacción al cuerpo extraño y un proceso inflamatorio. Salvo que exista una hemorragia ósea, intraósea durante la cirugía, sería una justificación para colocar una esponja hemostática que generalmente tiene un vasoconstrictor. En otros casos no es necesario, ¿no? Entonces, el colocar sustancias dentro del coágulo aumenta el riesgo de diseminación de la infección, en este caso porque se le agrega un cuerpo extraño. El hecho es que ya un buen día, Carlos, seguimos con el mismo paciente, comenzó a escupir fragmentos de hueso. Entonces el doctor le dijo, el cirujano le dijo, es que posiblemente durante la cirugía hace 4 meses o hace 3 meses y medio te dejaron algunos fragmentos de hueso y ya lo retiré. No, ese es un secuestro óseo. Entonces al cirujano maxilofacial se le pasó un elefante por delante, porque desde el inicio él recibió un paciente con una osteomielitis crónica, ¿no? El hecho es que finalmente Carlos fue sometido a una cirugía más radical. Ya yo no lo hice porque ya no es mi tema, hubo un problema. El paciente se hizo atender por su sistema de atención privado y le tuvieron que extirpar una parte de la mandíbula y ser reemplazado por tornillos y mini placas. ¿Cómo empezó este problema? Con una extracción dental. ¿Cómo se complicó? Con una alveolitis húmeda, que al no ser tratada a tiempo, terminó con este cuadro severo de osteomielitis. Entonces, una revisión rápida del caso de Carlos. La panorámica abajo me la facilitó él solamente por un tema académico, me hice amigo finalmente, ¿no? Del paciente. Traté siempre de atenuar, bajar un poco la temperatura, pero ya el problema judicial ya era, ya había estado presente desde antes que yo conociera al paciente. Entonces, una recapitulación. Empezó con una radiografía inadecuada, insuficiente para hacer una extracción, se complica con una alveolitis húmeda. En julio del 2017, fue en junio, en un mes después se ha recibido por el cirujano maxilofacial, no identifica la osteomielitis y el cuadro se complica y termina con una fractura patológica. Entonces, nadie está libre de complicaciones, pero recuerden, el dato clave, el tip esta noche es que el alveolo dentario se borra después de 5 o 6 meses de haberse producido la extracción dental. Si un alveolo dentario se borra antes de tiempo, antes de un mes, 2 meses, 3 meses, es un proceso, es una osteomielitis crónica, ¿no? Entonces, otro paciente a quien le hicieron una extracción en la zona anterior, ¿no? Pero el paciente tenía no solo una infección tremenda, sino tenía un tumor, ¿no? Esa es una falla en el diagnóstico, ¿no? Es decir, los dientes se movían y le hicieron un curetaje, ¿no? No, los dientes que se mueven sin causa aparente generalmente suelen ser producidos por un tumor tanto benigno como maligno. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ven? Esta es una zona rarefacta, esto es un cáncer, un carcinoma que se ha infectado debido a que se hizo la extracción, le hicieron la extracción de los dientes que estaban flotando por la diseminación del carcinoma, ¿no? Lo cierto es que no es culpa del doctor que le hizo el curetaje, la aparición del carcinoma, pero es su responsabilidad, pues, no hacer extracciones, o no debió hacer la extracción, o no debió tocar al paciente sin antes contar con un diagnóstico histopatológico, ¿no? Este es otro caso, este es el caso de Jonathan, extracción de la pieza número 4.8. Pero hay complicaciones más graves, ¿no? Alguien me dirá, pero esto es grave, esto es gravísimo. ¿Qué cosa más grave puede haber? Cosas más graves pueden haber con una necrosis de la mitad de la cara, ¿no? Así es, así de simple.
Cosas terribles, cosas más graves puede ser el riesgo de muerte en una trombosis del seno cavernoso. Cosa más grave puede ser la infección del mediastino, una mediastinitis, y poner en riesgo la vida del paciente o acaso morir el paciente, ¿no? Aquí vemos una tomografía de un paciente con una trombosis del seno cavernoso debido a una infección dental que no fue, ¿cómo se llama?, curada a tiempo. Este es otro caso, un paciente que vino al consultorio con este aspecto, tenía una infección producto de una cirugía de un segundo y tercer molar superior, se complicó con un cuadro infeccioso flemonoso, un flemón facial. Cuando vino, el ojo estaba prácticamente cerrado. Eso significa que la infección ya se ha diseminado al piso de la órbita, y del piso de la órbita a través del hendidura esfenoidal estamos a un paso del seno cavernoso, a pocos pasos de la fosa craneal media. Entonces yo lo que hice fue transferir inmediatamente a este paciente al hospital para que fuera atendido, ¿no? Este paciente terminó en la UCI, ¿no? Pero felizmente pudieron salvar su vida. Este es otro caso distinto, ¿no? Bueno, no está el nombre de este paciente, anoté el mismo paciente, ¿no? Este es otro caso. Este es el caso de Cristian. Cristian fue a un consultorio para que le hicieran la extracción del tercer molar superior. Bueno, dicen que según la versión de la persona que lo operó, dice la referencia del paciente, eso también hay que tener mucho cuidado en creer el 100% al paciente. El paciente, claro, el paciente refirió que en primer lugar la cirugía se demoró más del tiempo necesario. Número uno. Número dos, el papá del paciente se acercó, se metió al consultorio para ver qué pasaba, y según su versión, ¿no?, encontró a su hijo pues en un charco de sangre. Número tres, terminada la cirugía, el doctor cirujano le manifestó que habían encontrado un quiste. Yo digo, ¿habían encontrado un quiste o no diagnosticaron oportunamente el quiste? Bueno, el hecho es que no solamente terminó ahí, sino que cuando yo conocí al paciente vino con la cara completamente hinchada, vino también con una comunicación bucosinusal, y además el diente todavía estaba ahí, ¿no? Es decir, no pudieron hacer la extracción del tercer molar. El paciente vino con un aumento de volumen en la región, en la mi cara derecha, ¿no? Se nota que hay un tejido un poco extraño, un poco cianótico. Ese tejido tiene un mal aspecto, es una infección crónica de la zona operatoria. Le pedí una tomografía, y en la tomografía se ve que hay una comunicación bucosinusal, y también el diente se encuentra adyacente a lo que fue inicialmente un quiste dentígero, en el cual hicieron la extirpación de una parte de la cápsula quística, pero no extirparon por completo porque el diente quedó. Y durante la manipulación produjeron una comunicación bucosinusal. El sangrado podría haberse debido a que durante la cirugía hicieron un curetaje de la zona distal y llegaron al plexo venoso pterigoideo, y ahí se produjo una hemorragia severa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces hay cosas que ya son campo del especialista, ¿no? Hay que saber derivar al paciente. Este es el tejido quístico que se extrajo además del diente, ¿no? En el caso de este paciente, y ahí terminó la cosa. Vamos a ver ahora un poco rápido, ¿no?, porque la hora es un poco inadecuada para comenzar a hablar de repente de evidencia científica, porque yo creo que vamos un poco más a la parte práctica, sí, a la parte clínica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la literatura es abundante en cuanto se refiere a las infecciones en las regiones profundas del cuello, como consecuencia de una infección dentaria, ¿no? Específicamente el tercer molar es la primera causa. Cuando el paciente sufre de una infección posoperatoria a consecuencia de una extracción de una tercera molar o una zona bucal cercana, y el paciente presenta disfagia, o sea, dificultad para tragar los alimentos, cuando el paciente presenta odinofagia, es decir, dolor durante el pasaje, la deglución de los alimentos, cuando el paciente ya tiene dificultad para pasar el agua,
pasar los líquidos, más aún cuando ya presenta incapacidad o presenta mucha dificultad para respirar, o simplemente cuando el cuello, los músculos del cuello se ponen rígidos. Esas son características de una infección facial que ya se extendió a la región cervical y está próxima a invadir el mediastino, ¿no? Eso, en otras palabras, es indicativo que el paciente ya no es de manejo ambulatorio, el paciente es de manejo por internamiento, ¿no? Porque por internamiento me estoy refiriendo a internar al paciente en una clínica o internarse en un hospital, ¿no? Ya no es manejo ambulatorio. Acá vemos la tomografía de este paciente. No, perdón, esta es la información de este artículo de revisión y este es un paciente que me consultaron hace ya algunos años, hace es el año 2004, 2003, ¿no? Resulta, yo estaba dictando en el consultorio, ¿no? Un curso de farmacología. Y un doctor que participó en el curso me dijo, yo vengo al curso de farmacología, me dijo, doctor, porque tenía un problema muy serio, ¿no? Y por eso he venido a aprender. ¿Cuál ha sido el problema? El problema, me dijo, es que yo hice la extracción del tercer molar inferior izquierdo y mi paciente desarrolló una infección en el lado derecho y se infectó en el mediastino y casi se muere, ¿no? Fue hospitalizado en el hospital Loaiza. Le digo, ¿y qué tiene que ver con una infección una extracción del lado izquierdo con una infección del lado derecho? Eso no tiene lógica, no tiene ninguna lógica, ¿no? Y lo cierto es que aquí hubo un error de diagnóstico, ¿no? Efectivamente, el doctor hizo la extracción de una pieza dentaria del lado izquierdo, la pieza 3.8, y el paciente hizo una angina de Lewis del lado derecho. Vamos a ver la tomografía. Le digo, tráeme la tomografía del paciente para darte una opinión, porque en ese tiempo el paciente lo estaba queriendo chantajear al doctor, ¿no? Esta es la tomografía de la zona cervical, el cuello. Vemos unas imágenes negras dentro del tejido blando, hinchado. Significa que estos son acúmulo de aire, de oxígeno, ¿no? Porque esto es característico de una infección anaerobia. Quiere decir, el paciente había tenido un angino de Lewis. Y revisando toda la tomografía en su conjunto, vemos en el lado derecho, porque el paciente lo estamos mirando desde abajo, vemos en el lado derecho un aumento de volumen significativo, esa es la infección del cuello. Y si vemos abajo a la izquierda, vemos que el seno maxilar de ese lado se encuentra velado. Es decir, este no era un caso en el cual el dentista le había hecho la extracción del tercer molar del lado izquierdo y se infectó el lado derecho. Eso fue una extracción de una pieza dental, la 3.8 del lado izquierdo, efectivamente, pero la infección cervical del lado derecho que terminó con una mediastinitis fue ocasionada por una sinusitis maxilar, ¿no? Entonces, el error de diagnóstico fue que no le pidieron de repente, no vieron en principio la imagen velada del seno maxilar en la panorámica y por lo tanto no pidieron una tomografía antes de hacer la extracción, porque si hubiera sido el caso, de pronto hubiera remitido primero al paciente al otorrino y no hubieran ocurrido estas cosas, ¿no? Entonces, es un problema de mal entendimiento. Acá está una vista cercana, seno maxilar izquierdo de color negro, está libre, y el seno maxilar derecho está infectado. Y justo en ese lado se ve la hinchazón, ¿no? Pero hay otros casos más severos, ¿no? Que ojalá nunca tengamos oportunidad de ver, ¿no? Esta es una infección, este es un reporte clínico, esto no es un paciente mío, es un reporte clínico, y un caso en el cual le realizaron al paciente la extracción de la pieza 3.8. El paciente desarrolló una infección severa con un cuadro de necrosis de los tejidos blandos. Se produjo una mediastinitis, una septicemia y el paciente se murió. Esa es la verdad. Es muerte de un paciente, o es el caso fatal de empiema torácico, o ocasionado por una infección odontogénica. ¿Puede suceder esto? Puede suceder esto. Hace unos 4 o 5 meses, no, miento, el año pasado, aproximadamente casi un año, ¿no? Un doctor hizo una extracción de una segunda molar superior, hasta ahora me acuerdo, ¿no? Y el paciente desarrolló una hinchazón de toda la cara en ese lado, ¿no? Tan espectacular que a las 4 o 5 días el doctor me llama por teléfono y me dice, doctor, ¿qué le puedo dar? En esos casos yo no le doy ningún medicamento, le digo, mándame al paciente, quiero verlo.
me envió al paciente. Y cuando abrí la boca del paciente vi una pequeña zona de necrosis en el lado del paladar adyacente a la segunda molar extraída. Cuando vi esa pequeña necrosis dije, no, esto es un cuadro severo de una infección gran negativa anaerobia, ¿no? Ni siquiera quiero averiguar cuál bacteria es, esto no es manejo ambulatorio. Y a pesar que el cuadro clínico no era tan severo, lo llevé al paciente al hospital María Auxiliadora y al día siguiente el paciente ya estaba en la unidad de cuidados intensivos. A la semana y media el paciente se murió. Se murió por una infección producida por una bacteria muy virulenta, ¿no? Que finalmente ni siquiera llegaron a determinar cuál era porque no hubo tiempo. El resultado de bacteriología salió, de microbiología, perdón, salió después que el paciente se murió. Esa fue la verdad. Y no por negligencia del hospital, sino porque la bacteria era sumamente agresiva. Entonces, las infecciones más agresivas son producidas por bacterias gram negativas anaerobias. Y la literatura muestra muchos de estos casos. Esta fotografía de ese reporte clínico muestra que en la parte anterior, acá se ve, no estoy señalando con el puntero, se ve una imagen de color negro, ancha, que va desde la región retromandibular hasta el mediastino. Este es el espacio prevertebral, ¿no? Es un espacio que se encuentra por delante, un espacio virtual que se encuentra entre la columna cervical y los músculos paravertebrales que se insertan en ese sitio. Como la infección, la bacteria era tan virulenta para el caso que fue reportado, ese fue el camino que siguió desde la región cervical directamente hacia el mediastino y produjo la muerte de este paciente, ¿no? Entonces, los casos de mediastinitis producidas por infecciones de origen dentario pueden, son reales, ¿no? Entonces, cuando veamos a un paciente que tiene una infección, un flemón del piso de la boca, una angina de Ludwig, que puede ser bilateral o unilateral, con rigidez de los músculos del cuello, inmediatamente hay que enviar el paciente para manejo hospitalario, ¿no? Eso no es un paciente ambulatorio. Hay que saber también cuándo derivar a un paciente. Esta es una pseudomonas aeruginosa, es una bacteria muy agresiva, ¿no? Cuando se encuentra fuera del sitio normal donde debe estar, es una bacteria, generalmente es una bacteria hospitalaria, ¿no? Pero ya en estos tiempos no se puede hablar de bacterias hospitalarias o no, porque ya las bacterias están caminando por todo sitio, ¿no? Entonces, este es un caso de una infección severa producida por una pseudomonas aeruginosa. El hecho es que cuando realizan una revisión de los casos, ¿no? Encuentran que en muchos de los pacientes se encuentra esa rigidez del cuello y una infección de los músculos paravertebrales, ¿no? Eh, lo cierto es que las infecciones, o bueno, en este caso, ¿no? Este es un reporte clínico, este no es mi paciente. Esta es una infección por Yersinia, ¿no? Una infección anaeróbica gran negativa. Producen severos cuadros mutilantes, ¿no? Mutilantes, realmente mutilantes de los tejidos blandos. Se producen cuadros severos de necrosis de los tejidos blandos. Y esto se origina en algunos casos, ¿no? En muchos casos también por infecciones de origen dental, ¿no? Son infecciones poco frecuentes. En el Facebook vemos a veces casos como estos, producidos por heridas, ¿no? Que tiene el paciente, se cortó el labio durante el afeitado de su barba, se afeita la barba, se produce una lesión, y viene el perrito y lo lame, porque el paciente está mal acostumbrado al perro que lo lama, se siente feliz que el gato lo lama, que lo lame el perro, y le transmite esas bacterias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no? En este caso se trató de una infección secundaria a origen dental, ¿no? Este es un paciente hospitalario de hace muchos años, cuando yo trabajaba en el hospital de policía. Hay una trombosis del labio, ¿no? Producida por una mordedura de araña y que se ha complicado con una infección actinomicótica en la región del mentón, ¿no? Este es un paciente cuando yo trabajaba en el Cusco, también en la policía, tenía una infección en el piso de la boca, una angina de Ludwig, pero el origen de esta infección fue un queratoquiste infectado, ¿no? Una paciente que vivía en los alrededores del Cusco, no necesariamente en la ciudad, en un distrito del Cusco, y tenía una movilidad marcada de los dientes. Entonces, como no había radiografía en ese centro de salud y el, di- y el diente se movía, le extrajeron el diente.
Lo que no sabían era que el diente se movía porque había un tumor adentro, ¿no? Esa es una limitación, pero de todas maneras faltó pues un dentista que tuviera un poco más de suspicacia para ver más allá más allá del diente, ¿no? Entonces el paciente ya fue transferido al hospital, ya lo recibió ahí, se hizo un curetaje y un tratamiento, hubo una fractura patológica, se complicó bastante, pero el origen de esa infección fue un queratoquista infectado como consecuencia de una extracción dental de un diente en mal estado, ¿no? Que estaba adyacente. Este es un caso que no, si bien es cierto, no es tercer molar, grafica mucho el ímpetu cuando nosotros hacemos las cosas un poco a la volada, ¿no? Se trata de un paciente que fue a un consultorio X, ¿no? Con una movilidad marcada de los dientes anterior-inferiores y sin radiografía le hicieron la extracción. Después de algunos días, después de algunos días, el paciente sufre presenta un aumento de volumen, una hinchazón, una infección, no evidente, ¿no? Y después de eso, el doctor, también sin radiografía, lo curetea, porque piensa que es una alveolitis. Lo sutura y continúa la molestia. Entonces, por favor, a la doctora Daisy, y no sé si está con su hijito, deje de estar pintando, por favor, la diapositiva, ¿no? Esa es una falta de respeto a los que hacemos un esfuerzo esta noche, tanto doctores que participan en la conferencia como de quien habla, ¿no? Ahí está pintando la figurita, ¿no? Gracias. Entonces decía que primero este paciente tenía movilidad dentaria y le hicieron las extracciones sin radiografía. Le hicieron el curetaje sin radiografía. El paciente se complica, va a otro consultorio, ¿no? Y planifican la cirugía y manda a pedir una radiografía panorámica primero, ¿no? Y vemos aquí que la panorámica muestra no sé si es un tumor o un quiste, nunca le hicieron la biopsia. El asunto que en esas condiciones me consultan la clásica, ¿no? Me consulta. Entonces yo le digo, lo que tiene que hacer es traerme al paciente y yo te voy a dar una opinión para ver qué se hace. Pero fue más el interés comercial, porque hay que decirlo con todas sus letras, fue más grande el interés comercial que el deseo de solucionar el problema del paciente. Entonces yo, la verdad que no lo terminé de ver, pero esto es claro, ¿no? Que se trata de una lesión aparentemente quística o tumoral en la cual ha habido un curetaje, una manipulación y se ha confundido el diagnóstico. Acá está la tomografía del paciente, es evidente que hay una lesión o quística o tumoral. Este es otro paciente interesante. Este es un paciente con síndrome de Down. Entonces me hicieron la interconsulta solo por WhatsApp en la época del COVID. Es un paciente con síndrome de Down que presenta un aumento de volumen en el maxilar superior. Esta es su panorámica, ¿no? La panorámica no es muy clara, se ven dientes que están en el aire prácticamente debido a un crecimiento de una lesión, ¿no? Y clínicamente el paciente tiene pues una lesión evidentemente carcinomatosa, es un cáncer, ¿no? Entonces, el paciente, ya por sugerencia mía y por criterio clínico del doctor, como en criterio, el paciente fue referido a un hospital. Desgraciadamente, época del COVID, el paciente no recibió atención, le negaron la atención, ¿no? En la época del COVID, muchos pacientes murieron, hay que decirlo por su nombre, no por el COVID, sino por la falta de atención médica en los hospitales del Perú, ¿no? Esta es la boca del paciente, es un cáncer, es un carcinoma evidente, no recibió ningún tratamiento. Debe haber fallecido seguramente ya hace algún tiempo el paciente. Este es un paciente también que vino, vamos a ver, voy a volver a compartir porque algo ha pasado acá. Vamos a volver a compartir la pantalla. Ahora sí. El señor Teófilo. El señor, el señor Teófilo tiene un aumento de volumen en la mandíbula, ¿no? Esta es en la época del COVID. El señor Teófilo sufrió un aumento de volumen. Él es un agricultor. El descuido de él, ¿no? El no querer asustar a la familia, hizo que la lesión fuera creciendo, 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 creciendo. Cuando uno de los hijos va desde Lima, ¿no? Porque le mandan una fotografía, su papá se asusta, va desde Lima hasta Huánuco, una provincia, un distrito en Huánuco, se ve sorprendido y lo trae a su papá a Lima pensando de que, bueno, evidentemente necesita una atención, ¿no? Lo lleva al consultorio porque época del COVID, le vuelvo a repetir, mi consultorio era un hospital en pequeño, ¿no? Recibía pacientes que yo increíblemente me sorprendo haberlos atendido. Este es uno de ellos. Presenta una infección severa,
pero una infección severa sobre un carcinoma epidermoide, ¿no? Yo no sé qué pieza es la que ha ocasionado el problema, pero es un caso sumamente grave. El señor Teófilo, yo lo referí inmediatamente al hospital, ni siquiera le pedí radiografía para no hacerle perder tiempo. Después me comentaron los familiares que tampoco le dieron atención, ¿no? Lo cierto es que este es un caso gravísimo en el cual una infección dental se asocia, se suma, en este caso, a un cáncer, ¿no? El cáncer no es producido por el diente, es imposible, ¿no? Pero sí una infección dental ha terminado complicando un caso de carcinoma epidermoide. Esta es la boca del señor Teófilo, es un carcinoma epidermoide característico. Aquí no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, antes de terminar de mencionarle las conclusiones el día de hoy, los vuelvo a invitar, extiendo nuevamente la invitación a los amantes de la implantología para este sábado 27 de septiembre, en donde vamos a hacer una clase, un full day presencial sobre selección de pilares para coronas atornilladas. Quedan todos invitados y los esperamos con todo cariño para poder compartir diferentes materiales que acabamos de recibir información desde Brasil. Tenemos lo último y por lo tanto queremos compartir eso con los colegas. En conclusión, la alveolitis húmeda es la causa más frecuente de hemorragia post-exodoncia, ¿no? Tenemos que tener cuidado de resolverlo prontamente, hacer un curetaje y evitar que se complique con otros problemas. El enfisema se produce porque el aire de la pieza de mano de alta velocidad se introduce en el tejido blando durante la extracción del tercer molar, ¿no? Y este enfisema no es lo más grave, el enfisema es la introducción de aire en los tejidos blandos. Lo peor del enfisema es Lo peor del enfisema es la introducción de bacterias dentro del tejido blando, ¿no? Eh, las infecciones más severas que se producen en la cara o de origen ontogénico suelen ser las producidas por bacterias anaerobias gram negativas, ¿no? Cuyo tratamiento antibiótico no se hace en base a la clindamicina, sino otros antibióticos. Por eso es que hay que tener cuidado de no iniciar tratamiento antibiótico de algo que todavía no conocemos, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Voy a revisar ahorita el chat si es que hay algún comentario, alguna pregunta, ¿no? Este es lo que hemos, uf, qué buena audiencia. Vamos a revisar. Por acá está. Más. Dice, la autora Mario dice por qué ya no se usa férula en el paladar. Bueno, se creía pues hace 20 años, hace 25 años, que después de hacer una cirugía del paladar, si no colocábamos la férula palatina, el colgajo palatino literalmente iba a quedar colgado, ¿no? Y que se iba a producir un hematoma adentro y iba a producirse un crecimiento exagerado o atípico del hueso del paladar, ¿no? Y el paladar ya queda abultado, cosa que es completamente falso, ¿no? Es una creencia más que otra cosa, ¿no? Por eso que ya no usamos la férula porque la mejor férula es la presión que hace la lengua sobre el paladar, ¿no? La lengua tiene un poder, una fuerza, desarrolla una fuerza impresionante y presiona el paladar, la mucosa del paladar, contra el hueso palatino con una constancia permanente cada vez que hablamos, cada vez que pronunciamos un fonema inclusive. Esa es la razón por la cual ya no se recomienda o ya no se estila utilizar una férula palatina, ¿no? Para el hematoma, bueno, hay que medicarlo, hay que darle un tratamiento antibiótico tratando de cubrir la mayor cantidad de bacterias, el espectro de bacterias posible. Personalmente me gusta usar mucho la fenoximetilpenicilina, o sea, la megacilina, si quieren darle un nombre comercial asociado con clindamicina, ¿no? Eso es lo que uso usualmente para aquellos casos en el cual el hematoma es intenso después de una extracción dental complicada, una tercera molar generalmente, y esta medicación antibiótica le recomiendo al paciente que la tome durante todo el tiempo necesario hasta que el hematoma remita. Una vez que el hematoma desaparece, recién le quito el antibiótico, ¿no? Medicamentos para la osteomielitis, yo creo que eso es tratamiento hospitalario, hay que hacer un cultivo, hay que hacer un antibiograma y en base a eso hay que dar el tratamiento para la osteomielitis. Cuando tengo una osteomielitis no es paciente suyo, salvo que alguno de los presentes sea cirujano maxilofacial y tenga la posibilidad de internar al paciente en una clínica privada o trabajar en un hospital y hospitalizar a su paciente, ¿no?
Dice, doctor, buenas noches. La pregunta dice, se le ha extraído la tercera molar y sangra toda la noche, pero el día siguiente deja de sangrar. No, igual, así deje de sangrar, igual hay que curetearla. Eso es una alveolitis húmeda. Tarde o temprano, el paciente va a desarrollar una infección o se le va a hinchar o la cicatrización va a tomar demasiados días, ¿no? Si el paciente sangra y al día siguiente continúa el sangrado, dice, pero el día siguiente para, bueno, yo pienso que hay que evaluar al paciente y en la mayoría de los casos hacerle el curetaje. Dice, si una paciente consume anticonceptivos en pastilla vía oral, podría ser un factor a predisponer una alveolitis. No, bueno, la alveolitis post-extracción, bueno, la alveolitis post-extracción hay que aclarar, ahí puede ser alveolitis seca o húmeda. Los, la- la- las- los reportes clínicos muestran que hay una mayor incidencia de alveolitis seca, o sea, no es infecciosa, seca, o sea, producida por o por un desprendimiento del coágulo, una fibrinólisis del coágulo, en aquellas pacientes que toman anticonceptivos orales. Alveolitis seca. El día de hoy he hablado de alveolitis húmeda, no he hablado de alveolitis seca, ¿no? Acá hay otra pregunta, un comentario dice, a los 7 o 10 días de una extracción, cuando al retirar los puntos veo que hay fibrina cubriendo gran cantidad de alveolo, ya es garantía del buen curso del cierre de la herida. La primera sospecha de una alveolitis húmeda. Bueno, bueno, también la pregunta o el comentario. Cuando tenemos una herida en la piel, se forma la costra. ¿Por qué se forma la costra? Porque hay un coágulo que cubre la herida. Y en la parte superficial del coágulo se acumulan restos de epitelio, tejido necrótico, bacterias, polvo, y como no hay, como la parte superior de la piel no tiene una gran irrigación, este tejido se deseca, ¿no? Se deshidrata, se deseca. Y esta deshidratación de tejido se conoce con el nombre de costra, ¿no? Pero debajo hay un coágulo. En la boca no existe costra, porque la boca es húmeda. Por tanto, ningún alveolo dentario, ninguna herida bucal va a presentar costra. Lo que se produce después de algunos días es la formación de una capa de tejido de color amarillo brillante, ¿no? Brillante, no amarillo opaco ni blanco, porque eso es necrosis. Y esa capa de tejido de color amarillo brillante se le llama, es la fibrina, ¿no? Y la fibrina representa, no es lo mismo, pero representa, cumple la misma función en todo caso que la costra. Significa que el tejido subyacente se encuentra en un proceso normal de cicatrización. Pero no solamente debe haber formación de fibrina, sino que no debe haber ningún tipo de sintomatología por debajo de la capa de fibrina. Si eso se dan las dos cosas, es decir, capa de fibrina y ausencia de sintomatología o dolor durante la palpación porque hay una herida reciente, ese es un proceso normal de cicatrización. Pero si hay una capa de fibrina debajo del tejido está enrojecido, hay que curetear. Si hay una capa de fibrina, pasan 15 días y el paciente presenta dolor intenso durante la presión, a la palpación, eso hay que curetear, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Pero sí, efectivamente, la capa de fibrina me parece muy interesante como tema de manejo clínico, ¿no? Gracias por compartir sus conocimientos. A veces vemos que cierra la herida postoperatoria, pero el paciente efectivamente manifiesta que hay un molestia o desaparece el dolor. Sí, es lo mismo que estamos hablando. Cuando utilizar el jonate y bálsamo en Perú será motivo de otra conferencia, cuando hablemos de alveolitis seca y el uso de diferentes cementos, la preparación de diferentes cementos quirúrgicos para el tratamiento del alveolo seco, es decir, ya no hablamos de alveolitis húmeda, sino de alveolitis seca cuando el coágulo se desprende, ¿no? Pero el día de hoy, alveolitis húmeda, curetaje y medicación antibiótica. Cierto que en los casos de mediastinitis se le tiene que abrir el tórax al paciente y el cirujano torácico y solamente de cada 10 uno sobrevive posiblemente, pero ya eso escapa también al manejo del odontólogo, ¿no? El cirujano maxilofacial participa como observador en esa cirugía, pero el encargado del tratamiento de la mediastinitis es el cirujano de tórax, ¿no? Ya eso no es odontología. Es útil el uso de factores de crecimiento plaquetario en prevención de alveolitis. Eh, Vuelvo a repetir, cuando hablamos de apósitos quirúrgicos, es porque estamos hablando de alveolitis seca, no de alveolitis húmeda. Entonces, el PRF sirve para prevenir la alveolitis seca, no la alveolitis húmeda. La alveolitis húmeda es una infección, es una sepsis del coágulo. Y la sepsis del coágulo, la única manera de resolver es mediante el curetaje, ¿no? No existe
otro tratamiento en ese caso. No sé, hay otro comentario. ¿Toda alveolitis húmeda presenta dolor? Sí, toda alveolitis presenta dolor, ¿no?